Bueno, ahora vamos a pasar un video que nos han mandado de la Fundación FADA. Lo vamos a escuchar a David Miazo, un economista de la Fundación. Muchas gracias por la invitación, disculpas por no poder acompañarlos de manera presencial. Desde FADA queríamos transmitir algunos números respecto al aporte que hacen las cadenas agroindustriales a la economía argentina y a la sociedad argentina, hablar un poquito de oportunidades y también hablar de políticas que son necesarias para poder impulsar la producción agropecuaria y agroindustrial. En primera instancia, el empleo, uno de los principales aportes que hace el campo al país. Las cadenas agroindustriales en su conjunto generan 3.700.000 puestos de trabajo en todo el país. Esto significa el 24% del empleo privado. Es decir, prácticamente una de cada 4 personas que trabaja en el sector privado en Argentina lo hace en algún punto de las cadenas agroindustriales, desde los proveedores hasta la comercialización, pasando por la producción primaria, por la agroindustria, el transporte y la logística. Además del empleo, un aporte importante que tiene mucho que ver es el aporte al PBI. Cuánto de la torta de la actividad económica que se genera en el país lo aportan las cadenas agroindustriales. Y el aporte es del 25,6%, dio la última medición que publicamos en FADA referente al año 2021. Esto también es prácticamente 1 de cada 4 pesos que el país produce, lo produce en algún punto de las cadenas agroindustriales, tomando, como siempre cuando hablamos de estos temas, la producción agrícola de la zona pampeana, la producción ganadera, pero también de todas las carnes y todas las economías regionales. El 25,6% de la actividad económica. Y por último, las exportaciones, que la generación de dólares también termina resultando de gran interés e importancia, sobre todo cuando tenemos crisis donde faltan los dólares. El año pasado, las cadenas agroindustriales generaron exportaciones por 55.000 millones de dólares. Este año esperamos que supere los 60.000 millones de dólares. Esto significa el 70% de las exportaciones del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares que el país exporta proviene de alguna de las cadenas agroindustriales. Y aún más si miramos en términos de las divisas netas, porque también lo que sucede es que el campo es un gran exportador neto, pero que no genera muchas importaciones más que algún tipo de insumos o maquinarias, mientras que muchos de los otros sectores exportadores también generan muchas importaciones. Entonces, además de generar 7 de cada 10 dólares que se exportan en el país, también genera una mayor proporción de las divisas netas. Esto por nombrar algunos de los aportes, los cuales tienen una característica muy importante en un país como el nuestro, que es el federalismo. Todo ese empleo, toda esa actividad económica se genera a lo largo y ancho del país. Podemos pensar rápidamente en cualquier provincia del país y pensamos en una economía regional, en una producción de granos, en una producción de carne, en una producción de frutas u hortalizas que es característico de esa provincia. Entonces, ese es un aporte muy importante que es en el nivel de federalismo, porque genera empleo, inversión, actividad económica, en donde muchas veces no hay muchas otras actividades que generen actividad en ese lugar, que generen actividad económica, que generen arraigo, que generen desarrollo. Así que este es uno de los principales aspectos de la contribución socioeconómica que tienen las cadenas. Hay muchas oportunidades en granos, de crecer en producción de granos, de crecer en producción de carnes. Siempre el crecimiento de la producción de granos y carnes implica el crecimiento de la exportación, porque son cadenas donde se exporta una parte importante de lo que se produce. Tenemos cadenas como el maní, la soja, el limón, por irnos a otro caso, donde más del 80% de las producciones de estas cadenas se exporta, o también si vamos a trigo, maíz, incluso más del 60%, o cuando vamos a leche, a carne vacuna, a vinos, que se exporta más del 25%. Entonces también cuando hablamos de oportunidades de crecer en producción, también hablamos de oportunidades de crecer en exportaciones, y por lo tanto también obviamente en generación de empleo. Entonces tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, en granos nos podríamos ir de 140 millones de toneladas a 215 millones de toneladas. Decíamos muchas oportunidades para crecer en carnes. Cerdos es uno de los sectores con más posibilidades de crecimiento. Las economías regionales, las bioenergías, muchas oportunidades para crecer en muchos de estos sectores y aportar lo que el país realmente necesita para salir de la crisis. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Más empleo,
más inversión, más exportaciones, es la única manera genuina de salir de la crisis. Conseguir más dólares por un préstamo o alguna cuestión puede ayudar en un momento para salir de una coyuntura, pero la forma genuina de que Argentina genere más riqueza y de esa manera reduzca el nivel de pobreza y genere empleo es de esta manera: producir y exportar más. No queda otra salida. ¿Qué necesitamos para poder, qué tipo de políticas necesitamos para poder impulsar las oportunidades que se generan en muchas de estas cadenas? Bueno, algunas políticas de corte macroeconómico, como tener un tipo de cambio real competitivo. Hoy está generando mucho daño a todas estas cadenas que son principalmente exportadoras o que exportan una gran parte de su producción, el nivel de atraso cambiario combinado con una brecha cambiaria tan alta. Entonces, solucionar estos dos problemas que hacen al frente cambiario de la cuestión es un tema importantísimo, no solo para la economía argentina en general, sino para las actividades exportadoras en particular. Entonces, solucionar la cuestión cambiaria. Después, un tema que hablamos siempre, los derechos de exportación. Los derechos de exportación no solo oprimen la producción, porque el productor, al recibir un menor precio por lo que vende como consecuencia de los derechos de exportación, limita su capacidad de producción, porque limita la cantidad que puede invertir en una hectárea en particular, pero también limita lo que es la frontera de producción. Muchas hectáreas seguramente serían viables de producir hoy con menores niveles de derechos de exportación. También está la cuestión cambiaria que nombrábamos recién. Pero reducir los derechos de exportación, decíamos, no solo oprime las posibilidades de producción, sino que también va muy en contra del federalismo, porque un dólar que sale de Río Cuarto, por tomar un ejemplo donde estoy en este momento, en términos de derechos de exportación es un dólar que no vuelve, es un dólar que no se convierte en gasto, en inversión, en empleo, en actividad económica en la región. Entonces, los derechos de exportación, además de evitar que la producción crezca, lo que hacen es ir en contra del desarrollo regional del país, del desarrollo del interior productivo. Otro tema importante es la apertura de mercados, donde la apertura de mercados tenemos doble desafío. La apertura que nosotros mismos como país nos imponemos, como pueden ser las restricciones a la exportación de carne, de maíz, de trigo, pero también después vencer todos los tipos de barreras arancelarios, fitosanitarios que imponen el resto de los países. Así que una apertura de mercados muy fuerte con una negociación internacional muy fuerte es trascendental para todas estas cadenas. Y a eso se le suman muchas políticas específicas, como puede ser trabajar en el transporte. El transporte afecta, el costo del transporte afecta de manera muy importante a la producción de granos, a la producción de las economías regionales, sobre todo a todas las regiones que están lejos de los centros de consumo y de los puntos de exportación. Entonces, trabajar en rutas, en mejorar rutas y autopistas, en trenes, en las vías navegables, ayuda y es muy necesario para reducir los costos de fletes y mejorar la competitividad, sobre todo de las zonas que están más alejadas de los puertos. Y después incentivar los fertilizantes, el uso de fertilizantes, incentivar el riego, mucho por hacer en bioenergías, tanto en biocombustibles como en biogás, y podríamos nombrar muchísimas otras cosas relacionadas a cuestiones específicas de cada una de las decenas de economías regionales que tiene el país, que son justamente los temas que nos competen a nosotros como fundación que nos dedicamos a estudiar estos temas, al Senado, a la Cámara de Diputados, a las cámaras empresariales, en poder trabajar para alcanzar este fin último que decíamos recién, es lo que realmente necesita Argentina: generar más inversión, más producción, más empleo, más exportaciones, que son las únicas maneras genuinas de salir de la profunda crisis y nivel de pobreza que tenemos. Muchas gracias.